José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Soy Esteban Mayor Gómez. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. Soy Juan José Vivas Torijano. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible,
José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. Soy Fausto Pérez Villarreal. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida para entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Soy Xavi Ribot. Era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía, mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde,
sentado con la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. Soy Gustavo Adolfo Curi Gómez. Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró en el cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de biocloruro de mercurio. «Es el olor del demonio», dijo ella. «En absoluto», corrigió Melquíades. «Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas y esto no es más que un poco de Solimán». Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades. El rudimentario laboratorio, sin contar una profesión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación de huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos, según las descripciones modernas del alambique de 3 brazos de María la judía. Además de estas cosas, Melquíades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a los 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogue. Úrsula cedió como ocurría siempre ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro, pimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente, más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. Soy Doralice Izquierdo Pinto. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Porque lo hemos leído y hemos estado conversando con el maestro Jacobo. Casi nunca nos acordamos del párrafo final. Ese es el cierre de esta obra maravillosa. La hora feliz de la lectura, Jacobo. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes pueden participar dentro del evento Gabo desde el balcón? Sí, claro. Mira, la idea es lo que estamos viendo ahora en el programa, de hacer lectura de párrafos de los diferentes libros de la obra de García Márquez, no solamente 100 años de soledad. Entonces, estamos convocando a los interesados en que vayan, lleven su libro y lean un párrafo y se integren a este gran homenaje que le vamos a hacer en el Balcón del Ratón. Bueno, Jacobo, hagamos una sinopsis de lo que ha sido esta conversación muy agradable con Jacobo Pérez, uno de los, y disculpe que le diga la verdad en la cara, uno de los grandes gestores, productores y artistas, pintores que tiene este país. Ay, es verdad. y horriblemente modesto. No, mentira. Qué gusto tenerlo con nosotros, maestro. Gabo desde el balcón, fecha. Sí, iniciamos el 29 de mayo con la inauguración, están invitados. Jueves 30, viernes 31 y el 1 de junio, que haremos un gran, por decirlo así, parrandón vallenato, más bien un concierto vallenato con un grupo en vivo, recordando
los temas de García Márquez, sus favoritos, y la gastronomía caribeña. Bueno, Jacobo, usted que es un melómano, se me ha olvidado ese calificativo, esa descripción. Siempre han dicho que 100 años de soledad es un vallenato de muchas páginas, pero también hay libros que nos han señalado, dicho por el mismo Gabo en su momento, que son boleros. Entonces, eso nota el carácter melómano que tiene o tenía el maestro. Claro, pues que si nació en la costa donde nos llegó la música de casi toda la región colombiana. Claro, él tenía muchas tendencias, digamos, dicen que el bigote que tenía García Márquez lo hizo en homenaje a Bienvenido Granda, el gran bolerista cubano. Sí, creo que era cubano. Canta, el bigote que canta. Que cantó, y lo admiraba mucho, inclusive también era hincha de los Beatles. Y bueno, una serie de Juan Sebastián Bach era muy... Bueno, la música clásica, claro, es casi de todos los artistas. La música de ahí clásica. que desaparezca Ana Magdalena Bach como protagonista de la última novela de Gabo, ¿no? Claro. Bueno, yo quería decir algo, no sé por Por favor. No, que ya pero me despisté sobre... Bueno. La programación, maestro. La programación. Entonces, empezamos el miércoles 29 con la inauguración a las 7 de la noche. Vayan puntuales para que les rinda. El jueves haremos, seguimos con la programación, con la lectura, con las exposiciones. Maestro, los 7 gatos y una felina. Vamos a muchas personas no conocen este formato que se inauguró precisamente en el Balcón del Ratón. Sí, allí fue ¿Quiénes son y por qué el título? Bueno, lo del título es porque parece que en España había un sitio donde reunían los artistas que se llamaban los 4 gatos o los gatos, entonces alguien propuso ese nombre a partir de esa historia. Son 7 gatos y una felina, son 7 artistas plásticos y una niña Nazú, pintora, y 7 compañeros, entre ellos 3 fotógrafos y 4 pintores. Están Anfasa, Jorge Enrique Domínguez y Gustavo Forero como fotógrafos. Y como pintores, Arsénides Piñeres, Jacobo Pérez, Alberto Marmolejo y Hernando Nao Chicuelo. Esos somos los integrantes del grupo Los 7 gatos y una felina, que haremos una propuesta sobre el tema de García Márquez. Bueno, hay un rasgo que queremos retomar, y es que de la parte suya, maestro, como pintor, va a haber dos pinturas alusivas a Gabriel García Márquez. Sí, puede ser allí.